Hola, señor Temp. Hola, Smart. ¿Cuál es esa nueva conexión tan interesante que tienes? Bueno, no hace mucho tiempo tuve problemas de corrosión en mis terminales y en sala de control veían algunos valores que no eran correctos en lugar de ver las temperaturas reales de proceso. Entonces, de repente se dieron cuenta de lo que había pasado y tuvieron que hacer una parada de planta. Al final, un técnico de servicio llegó y tuve un mal presentimiento. Me iba a cambiar. Pero no fue así. Fui equipado con un equipo adicional muy útil. Un transmisor de temperatura de Endres y Hauser. ¿Y qué puede hacer? Pues mucho. Él controla toda la comunicación entre la sala de control y yo. Y es mucho más seguro y preciso. Más seguro y preciso. He tenido multitud de mediciones en mi vida y todas ellas han sido seguras y exactas. Dices que se puede hacer mucho mejor con un transmisor. ¿Me vas a tener que explicar todo esto? Claro que sí. Debido a la variación de resistencia, mi transmisor reconoce la corrosión en los terminales. Le indica a la sala de control qué está pasando incluso antes de que se utilicen los valores de fallo, sin necesidad de que sean reconocidos como tal, evitando un fallo del sistema de control. No hay posibilidad de corrosión en mis terminales chapados en oro. Los transmisores son siempre más exactos. Todavía existe la creencia de que debido a la conversión extra de AD-DA hay más inexactitud que en la conexión directa de los sensores de temperatura. Eso es un error, ya que la suma de los errores analógicos que se producen en el conexionado directo es mayor. No solamente estoy pensando en los errores de la conexión a 2 o 3 hilos de una PT100, sino también en las inexactitudes en la medición con termopares debido a las tensiones inducidas en los puntos de transmisión, conectores o incluso por los cables de compensación. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Por fin hay una solución. Entendido. Y lo mejor de todo, por lo que puedo ver, es que el sistema no necesita ser interrumpido y la planta está disponible en todo momento. Los transmisores hacen el sistema más seguro y además tienen una mayor exactitud y por lo tanto garantizan una calidad mejor del proceso. Es decir, los transmisores ayudan a mantener los costes al mínimo. Desde luego, señor Temp. Los modernos transmisores pueden ser configurados y soportan todos los sensores más comunes en termopares y resistencias. Las curvas de todos los tipos de sensores están almacenadas en el transmisor, por lo tanto se puede conseguir la mayor exactitud posible. Además, se puede disminuir el error del lazo de medición mediante un método específico de emparejamiento sensor-transmisor. Esto puede ser realizado en el laboratorio acreditado de Endres y Hauser o por nosotros mismos, utilizando nuestro puente de Wheatstone y gracias a la herramienta de software gratuito. Independientemente del ahorro que se logra en proceso, la compra de un transmisor es mucho más económica. Los caros y sensibles cables de compensación o extensión son cosa del pasado. Además, ya no es necesario el cableado de 3 o 4 hilos para las PT100. Ahora se puede utilizar el mismo cable robusto de cobre que se utiliza para el resto de las aplicaciones de medición y control. Eso significa que los puntos de medición ya no necesitan un tratamiento especial. Ahora pueden ser fácilmente conectados al sistema de control. Sí, el transmisor se puede comunicar utilizando tarjetas estándares de 4 o 20 miliamperios, Hart, Profibus o Foundation Fieldbus. Estas tarjetas de entrada tienen un coste inferior a las tarjetas de entrada de temperatura que tienen que ser utilizadas cuando se realiza el conexionado directo. Esto es más económico. Todos son repuestos estándares y pueden ser utilizados con mayor flexibilidad, resultando una reducción del stock de repuestos. Incluso los procesos de ingeniería resultan más simples, rápidos y económicos. La comunicación es importante y hoy en día no tiene un coste importante. En todo caso, también otros valores de medición, como la presión o el nivel, utilizan estas señales estándares. Estoy seguro de que he contratado una tarjeta demasiado cara. ¿Crees que podría cambiar a Endres Hauser? Claro que sí. Los transmisores Endres Hauser son totalmente compatibles con todos los estándares internacionales. Además, estamos viendo muchos cambios de termopares a PT100. Cuando se utiliza un transmisor es fácil de configurar el cambio y el resto de sistemas permanece sin cambios. En los viejos tiempos de los sensores era necesario cambiar los cables y las tarjetas de entrada y posteriormente reprogramar el sistema. No es de extrañar que la mayoría de las personas hayan esquivado esta situación. Además, el transmisor puede simular un valor de salida fijo cuando el sensor está siendo cambiado. La planta continúa funcionando. Bien, hablemos del coste total. Regresemos al principio. Un fallo en planta, por ejemplo, una sobretensión. ¿Qué ocurre con las señales electromagnéticas, EMC?
¿Está el sistema mejor protegido insertando un transmisor? Exacto, señor Temp. Existe una mejor protección y el peligro de fallo de las mediciones se reduce. Incluso los lazos de tierra se evitan debido al aislamiento galvánico del transmisor. Además, señor Temp, sabe que debido a la gran cantidad de programación necesaria en el cableado directo para los diagnósticos avanzados, ¿es solo posible con los transmisores? Cierto, Smart. ¿Pero qué obtengo con el diagnóstico avanzado? Utilizando los protocolos de bus de los transmisores, además de tener el valor de la temperatura, se obtienen detalles adicionales sobre la condición del punto de medición. Esto puede ser una rotura de sensor, circuito abierto. Con los diagnósticos avanzados, el usuario puede hacer el mantenimiento sin conocimiento específico y sin necesidad de ser un especialista en temperatura. Esto explica por qué el estándar de seguridad SIL 2 solo es posible con un transmisor y no mediante el cableado directo. La tecnología del transmisor simplemente es lo más avanzado en instrumentación. Es increíble, ¿eh? La exactitud técnica y flexibilidad de la tecnología de los transmisores ayuda a mejorar la calidad del producto final. Las señales estándares son utilizadas en todos los sistemas para obtener un óptimo y fácil control. Al final, utilizando transmisores, se obtiene un incremento de la eficiencia de la planta. Smart, puedo ver que eres inteligente por nombre y por naturaleza. Muchas gracias, señor Temp. Endres y Hauser desarrolla, produce y realiza el montaje de todos los componentes claves de un punto de medición en la propia compañía. Comienzan con el sensor primario, seguido por el elemento interno de medición, termómetros completos, así como vainas y conexiones a proceso hasta un completo programa de transmisores con tipología variada y estándares de comunicación. Todos estos elementos son compatibles entre ellos y, por supuesto, compatibles con todos los estándares importantes a nivel mundial. Nuestro centro de soluciones ofrece seguridad y la última tecnología en el campo del proceso y la automatización tecnológica. Además de la posibilidad de consulta y servicio técnico en todo el mundo, ofrecemos un innovativo soporte en línea, el portal WAM. Ayuda a la correcta planificación y configuración de todos los puntos de medición, tanto en sencillas como en complejas aplicaciones. Además, le ayuda con una base de datos en donde toda la información y documentación relevante para sus productos puede ser consultada en cualquier momento. Nuestro conocimiento de la industria y nuestra experiencia adquirida en miles y miles de aplicaciones nos han llevado hasta donde estamos. Utilice nuestras soluciones de última tecnología de People for Process Automation para el éxito de su compañía.